todo es absolutamente todo lo que hace a la elaboración del hormigón, al transporte del hormigón, a la producción del hormigón, a la colocación, a la estructura que están llenando, al curado que van a hacer, hasta tener en cuenta la mano de obra que van a tener en esa obra, en esa estructura que están llenando. Entonces, la parte de dosificación del hormigón es un eslabón más de la cadena que interviene en el diseño. Bueno, lo que hemos tratado de hacer ayer es dar un pantallazo muy general de todas las aristas que intervienen, o al menos la mayoría de las aristas que intervienen en ese diseño de hormigón, ¿sí? Sí. Bueno, aguarden un segundo, por favor. Vamos a compartir la pantalla. ¿Alguna pregunta que quieran hacer de lo que vimos ayer? Que algo que se acuerden, que tengan ganas de preguntar, lo pueden hacer. No, profe, al menos a mí me quedó todo claro de ayer. Muy bien. Bueno. Bueno, están viendo la presentación entonces del PowerPoint. Deberían estar viendo. Lo que vimos ayer era dosificación. Empezamos a ver dosificación de hormigones. Hemos planteado como ejemplo, vamos a volver a ubicarnos en qué es lo que queremos hacer, dosificar un hormigón para un pavimento que va a estar ubicado en la ciudad de Santiago del Estero. Ubicado en Santiago del Estero, y decíamos, bueno, el cálculo de esa estructura exigía un hormigón de calidad H20. Eso significaba 20 megapascales de resistencia especificada. Entonces, alguna lista de cosas que nos debemos preguntar: ¿qué materiales componentes disponemos? ¿Hay aditivos o no? ¿Qué aditivos podemos llegar a usar? En función del destino, el destino en términos de qué parte de estructura voy a llenar, voy a definir qué consistencia tiene que tener ese hormigón, cómo se elabora ese hormigón, en qué planta. Vamos a hablar del transporte del hormigón en cuanto al tipo de transporte. Se hace generalmente, ustedes lo van a ver en esos motos hormigoneros, los mixer que transportan hormigón, ¿sí? Pero yo decía, hay mucho dentro del campo de lo que es prefabricación industrial o presas de embalse de gran envergadura. Hay otros sistemas para transportar hormigón. Y el transporte en cuanto al tiempo y la distancia. Ustedes elaboran hormigón en el planta elaborador y lo tienen que llevar a obra. Entonces, ¿qué tiempo me lleva eso? ¿Qué distancia tengo? Si estoy en pleno centro que yo tengo que tirar hormigón, hay veces que uno tiene que diagramar la jornada de hormigonado durante la noche, por ejemplo, por una cuestión de tráfico. Porque si no, a ver, me imagino un microcentro de una metrópolis, que entre un mixer, es todo un tema. Entonces hay veces que se diagraman jornadas nocturnas de hormigonado. Eh, por ejemplo, al modo, déjeme, viene justo a la mente cuando se hicieron las torres Petronas, el momento de hormigonado, cuando se hacían, o se transportaba el hormigón, se cortaban todas las calles, ¿sí? Se cortaban todas las calles para que únicamente transite el mixer desde el Cuando se planta hicieron, elaboradora hasta la obra. cuando se hicieron cuál, ¿Cómo, perdón? no se le escuchó que cuando se hizo Las, qué. las torres Petronas de Kuala Lumpur. Las Ah, torres Petronas fueron las más altas del mundo durante varios años, que fueron diseñadas por un arquitecto tucumano, César Pelli. eh, Fueron las más altas del mundo durante mucho tiempo. Y recuerdo haber visto algún video de cómo se hicieron y comentaban eso, digamos, cuando se hacía el proceso de hormigonado,
se cortaban todas las calles y iba la policía acompañando al mixer para que no se demore, no tenga demora, sea continuo. Y algo que comentaban también en esa documental es que era tanto volumen de hormigón, que esto es fundamentalmente la parte de fundaciones, ¿no? Tenía tanto volumen de hormigón que se contaban bien, contaban los empleados que entraban y los empleados que salían, para que no quede ninguno atrapado en el semejante masa de hormigón. Bueno, estructuras de gran envergadura tienen esa metodología de trabajo, ¿sí? Tienen esa metodología de trabajo. Bueno, otras preguntas que debemos hacernos en cuanto a la colocación. ¿Es descarga directa? ¿Es con bomba? ¿Cómo lo voy a llevar al hormigón? Hasta la estructura propiamente dicha. Hay veces que la obra, el emplazamiento de la obra está en una determinada zona y la estructura está en una zona donde no puede entrar el mixer, el camión. Bueno, ¿cómo hago para llevarlo desde la puerta, por así decirlo, desde la puerta hasta el interior? Bueno, obviamente el bombeo es lo más sencillo, pero hay muchas soluciones posibles. ¿Qué medios de compactación tenemos? Yo decía, siempre hay que compactar el hormigón. Los más usados son los vibradores de aguja, vibradores de inmersión. Ya vamos a ver algunos, cuando veamos equipos de hormigonado, vamos a ver algunos vibradores de aguja. Hay otras veces que el molde, se colocan vibradores en el molde y el molde es lo que vibra. Bueno, son distintas metodologías de compactación. Guarden que tengo ahí. Bueno, decíamos tenemos que hacer un H20, las características de los materiales. Este tipo de cemento CPC30 en hormigón elaborado difícilmente lo vean, porque las plantas elaboradoras reciben hormigón de CP40 para arriba. Generalmente reciben CP40 y rara vez, salvo por expreso pedido, le entregan CP50 por pedido especial, ¿sí? Pero siempre se trabaja con CP40, filerizado, compuesto, puzolánico, de alto horno. Bueno, ustedes ya hemos visto los tipos de cemento que hay. Esto quedó, me acordaba, ¿por qué quedó el CP30? Porque este es el hormigón que hacíamos después nosotros en la práctica de laboratorio, que era un cemento en bolsa. Entonces, lo que viene embolsado, la gran mayoría de lo que viene embolsado es CP30, por eso quedó ese tipo de cemento. Pero en plantas elaboradoras se trabaja con CP40, ¿sí? Las características de agregado fino, agregado grueso, aditivos químicos que podamos llegar a utilizar. Hemos hablado de que para diseñar el hormigón tengo que contemplar el criterio de durabilidad y el criterio de resistencia. La resistencia ya estaba pedida por pliego, me decían 20 megapascales. Ahora bien, esos 20 megapascales que me están pidiendo para resistir las acciones sobre ese material son suficientes para conferirle la durabilidad necesaria que tiene que tener ese material a esa estructura. Bueno, lo vamos a ver los requerimientos que plantea el reglamento. Y ahí es donde el campo de ambiente está sometido ese hormigón, y veíamos que para cada uno de estos ambientes que uno determinaba, lograba designar, hay una característica, hay dos especificaciones que pide el reglamento: una resistencia especificada mínima y una relación agua-cemento máxima, para garantizar la durabilidad que uno pretende en nuestra estructura. Algo que no mencioné ayer nosotros hemos determinado, hemos dicho, bueno, para Santiago del Estero, ustedes me han dicho, de acuerdo a las características del ambiente, es un ambiente A1, no agresivo, ¿sí? Entonces lo vamos a considerar así. Puede ser que se dé una superposición de ambientes. Pueden decirme, bueno, un A2 con un CL, por ejemplo, CL ataque por cloruro. Bueno, tengo que tomar siempre la situación más desfavorable. Cuando tengo dos o más ambientes que pudiera llegar a definir la situación concreta en la que estoy planteado, bueno, tengo que tomar obviamente la situación más desfavorable, ¿sí? Entonces decíamos un hormigón para pavimento, un hormigón H20. Por durabilidad encontrábamos la designación de un ambiente normal, no agresivo,
que no se puede dar ningún tipo de proceso o que no debería darse ningún tipo de proceso que tienda a corroer armadura o degradar el hormigón. La tabla estaba compuesta por otros tipos de ambientes que están perfectamente descritos en el reglamento. Ataques por cloruro, ya sea directamente por un ataque que no sea por medio marino o ataque por cloruro a través de una fuente, un medio marino, ¿sí? Está cerca de la costa, está en contacto con agua de mar, etc. Los ambientes C, que son de congelación y deshielo, y los ambientes Q, que tienen agresividad química. Y teníamos que definir distintos tipos de escalas o grados de agresividad química, ¿sí? Bueno, estos eran los ensayos químicos que los cuales uno podía determinar ese nivel de ataque químico. Y determinábamos de esta pequeña tabla que da el reglamento, qué características tengo que tener, qué relación agua-cemento máxima y qué resistencia especificada mínima debe tener el hormigón que yo estoy diseñando para conferirle durabilidad suficiente. En nuestro caso, que nosotros teníamos un ambiente A1, designado relación agua-cemento máximo para un hormigón armado de 0,60 y resistencia especificada mínima de 20 megapascales. Entonces ahí es donde yo comparo. Si me estaban pidiendo por diseño resistente 20 megapascales y por durabilidad me está exigiendo el reglamento 20 megapascales, listo, diseño y dosifico un hormigón de 20 megapascales. Si por durabilidad me hubiera exigido una resistencia mayor, porque fuera otro tipo de ambiente, fuera un ambiente C1, por ejemplo, que me pide, fíjense, 30 megapascales, entonces yo tendría que dosificar la situación más desfavorable. Esos 30 megapascales van a cubrir la resistencia, sí, porque antes me pedían 20 y yo le estoy entregando 30, te estoy dando más resistencia de la que me pedía. ¿Y va a cubrir la durabilidad? Sí, porque me está pidiendo como mínimo 30 megapascales, ¿sí? Entonces cuando dosifico, cuando diseño, tengo que tener en cuenta las dos situaciones, ¿sí? Las dos, digamos, tengo que cumplir el criterio de resistencia y cumplir el criterio de durabilidad. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Perfecto. Bueno, hasta ahí es donde hemos llegado ayer, ¿sí? Hasta ahí es donde hemos llegado ayer. Entonces decíamos, bueno, ya sé ya tengo planteado en términos de resistencia del hormigón, ¿qué es lo que estoy buscando? Estoy buscando un H20, ¿sí? Entonces ahora tengo que definir cómo voy a hacer para dosificar ese H20, porque esos 20 megapascales es una resistencia especificada a la compresión, ¿sí? Cuando hablábamos de resistencia especificada, hablábamos de un término estadístico, ¿sí? O sea, ustedes no han visto todavía estadística, pero vamos a ver si ya lo vimos la otra vez, cuando vimos hormigón está endurecido, tratemos de reforzar un poquito eso. A ver, aguarden que admita un compañero. Y nos venimos acá. Bueno. Yo les decía la otra vez, la distribución del hormigón tiene una distribución de tipo normal, ¿sí? Que están viendo la planilla de cálculo esta, ¿verdad? Sí, profe, se ve. ¿Sin qué? Muy bien. Ahí estamos viendo eso. Cuando si uno pudiera hacer un análisis estadístico de un hormigón que uno ensaya con presión, una determinada cantidad de probetas, muchas probetas, para poder, cuanto más resultados tenga, mejor va a ser el análisis estadístico que pueda hacer. Cuando uno hace un análisis estadístico, tiene estas curvas son típicas de distribución gaussiana, de Gauss, una distribución normal, en el cual nosotros tenemos valores de resistencia en el eje de las abscisas, valores de resistencia, y en las ordenadas la frecuencia de ensayo. Yo digo frecuencia de ensayo para que nos ubiquemos las veces que aparece un determinado valor. En realidad es una medición de probabilidad, una probabilidad de que se dé determinado valor. Entonces tiene esta distribución, voy a mencionar como frecuencia de ocurrencia, o sea,
las veces que ocurre que aparece un determinado valor de resistencia. Bueno, depende de muchos factores. Fíjense que yo tengo ahí 4 curvas de Gauss, características de 4 hormigones. Vamos a charlar a ver cómo son, cómo están definidas esas curvas. Fundamentalmente están definidas en función de la resistencia media, que es el pico de la campana, el promedio de valores, ¿sí? El promedio de valores. Acá, esta campana azul, por ejemplo, la campana azul tiene una resistencia promedio de 20 megapascales, ¿sí? Significa que yo tengo como está en el medio, tengo el 50% de probabilidad que tenga valores más bajos que 20 megapascales y el 50% de probabilidad que tenga valores más altos que 20 megapascales, ¿sí? Porque estoy en el medio. ¿Se acuerdan que era cómo definíamos la resistencia especificada? ¿Cómo definíamos resistencia especificada? A ver, ¿se acuerdan? Vamos a verlo en la curva azul, ¿sí? Si esta es la curva azul de resistencia, si este es el valor medio, la resistencia especificada estaba siempre por acá abajo, ¿no está ¿lo ven a la posición del mouse mío? ¿Sin qué? Bueno, decíamos es el valor de resistencia que es superado por el 90% de los resultados. Entonces, si yo tengo si toda esta es mi población de datos, toda la curva azul son todos mis datos, yo me paro acá, más o menos aproximadamente donde tengo el mouse, y digo, bueno, si yo pudiera trazar una línea acá, digo, el 10% de los resultados es este pedacito, esa probabilidad de que estén por debajo de un 10%. Y el 90% es superado o alcanzado por este valor que está acá, lo estoy parado en el mouse. Esa era la resistencia especificada y se calculaba de esta manera, como la resistencia media menos 1,28 de la desviación estándar. ¿Sí? Entonces la resistencia especificada es la resistencia media, son los 20 megapascales de la curva azul, menos 1,28 de la desviación estándar. La desviación estándar tendrá determinado valor, entonces como es F medio 20 megapascales menos 1,28, me voy a parar acá, del lado de la izquierda. Entonces, todo lo que esté en ese valor, en ese rango, va a estar un 10% por debajo y el 90% superando ese valor. ¿Sí? ¿Se acuerdan un poquito más o no? Ay, profe, lo puedes repetir, la verdad que me quedó, que no le entendí. Bueno, a ver, mira, lo vemos con un ejemplo. A ver, retengamos esta expresión. Resistencia especificada, F'C, es igual a la resistencia media menos 1,28 de la desviación estándar. ¿Sí? Resistencia media es el promedio. Ustedes suman todos los valores, los dividen la cantidad de valores que tienen y tienen un valor promedio. ¿Sí? Ese es un promedio. Y la desviación estándar se calcula, es un valor estadístico que tiene una ecuación ahí que ya vamos a ver cómo se calcula. Retengan esta expresión. La especificada es el promedio menos 1,28 de la desviación estándar. Este valor 1,28 no sale de la nada, es un valor de probabilidad de ocurrencia de que sea ese 90%. Digamos, no es un valor arbitrario ni es que sale de la galera, tiene un fundamento estadístico, sale de un valor determinado de probabilidad de ocurrencia. Y la desviación estándar, ¿cómo se calcula? Se calcula, si lo alcanzan a ver acá, lo voy a ampliar un poquito, acá está.
Este es el cálculo de las desviaciones estándar, es la raíz cuadrada, lo ven ahí a la expresión, de la sumatoria de cada valor individual menos el X raya es el promedio. O sea, cada valor individual menos el promedio elevado al cuadrado. Cuando yo hago la diferencia entre cada valor individual y el promedio, estoy midiendo cuánto me estoy alejando de ese valor promedio. ¿Sí? Si el promedio es 20, por ejemplo, como veíamos recién, el promedio es 20, yo hago cada valor individual de cada resistencia menos ese promedio, ¿sí? Entonces estoy midiendo cuánto me estoy alejando de ese valor promedio. ¿Sí? Entonces, desviación estándar es esta expresión, raíz cuadrada de la sumatoria de xy, valor individual, menos x raya, que es el valor promedio, al cuadrado, dividido en n menos 1. N es la cantidad de datos que tengo. Si yo tengo 100 resultados de probeta, va a ser 100 menos 1. Y acá voy a tener cada uno de estos valores individuales menos el valor promedio que yo calcule. ¿Sí? Esto cualquier calculadora científica lo determina, lo calcula. O lo pueden hacer con Excel, o, digamos, es muy fácil de determinar. Pero fíjense, bueno, acá está. Sn es desviación estándar, xy es el resultado de un ensayo, x raya es el promedio de los n resultados de ensayo, y n es el número de resultados de ensayo consecutivos que intervienen en el análisis que ustedes están haciendo. ¿Sí? Entonces, esta expresión, fíjense, vuelvo a lo que es el cálculo de la resistencia especificada. Es F'C es el promedio, FCM, menos 1,28 de la desviación estándar. Entonces, imaginen ustedes que tienen una planta de hormigón, ustedes están en el laboratorio de una planta de hormigón, entonces están haciendo el estudio o el análisis estadístico de su H25, del H25 que elabora esa planta de hormigón. Entonces ustedes a lo largo de mucho tiempo tienen muchos resultados de ensayo de probetas, porque se moldean probetas todos los días, ensayan y tienen una gran población de datos, una gran nube de datos. Cada uno de esos datos yo lo puedo hacer intervenir en ese análisis estadístico. Entonces, si yo calculo el promedio de todos esos resultados, siempre que sea un mismo hormigón, calculo el promedio de todos esos resultados, calculo la desviación estándar de todos esos resultados, puedo calcular la resistencia especificada y verificar si la planta está produciendo H25 o no. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos cómo es? O sea, profe, para obtener la resistencia especificada, yo tengo que hacer esta operación de la desviación estándar. Claro, sí, exactamente. Bien, ahora sí. Pues, Gracias. sí, pues yo necesito mucha información de datos. No puedo decir calcular una resistencia especificada con 10 probetas que yo ensayo. No, necesito Claro. mucha información para poder tener esta distribución, esta curva de Gauss que uno pueda construir esta curva. Cada hormigón que uno elabora, cada clase de hormigón que uno elabora, debería tener la curva de Gauss correspondiente. El H20, el H25, el H30, el H35, lo que ustedes hagan en la planta elaboradora, deberían tener su curva de Gauss correspondiente y la voy a construir a partir de los resultados individuales de probetas y el resultado de la desviación estándar y el valor promedio de resultado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo, a modo de ejemplo, acá, yo tengo, fíjense, voy a plantear 4 ejemplos. ¿Sí? El azul, rojo, amarillo y verde. 4 ejemplos. Trabajemos con el ejemplo 1 y 2, ¿sí? Trabajemos con el ejemplo 1 y 2. Fíjense que para esos ejemplos yo tengo un promedio de 20 megapascales en los dos, 20 megapascales, lo ven, ven con atención a la tabla. Sí, sí. Bueno, yo tengo para eso, para el hormigón, el ejemplo 1, el ejemplo 2, promedio 20 megapascales. Ahora bien, la desviación estándar que yo pueda calcular
es distinta. En un caso, en el ejemplo 1 es 2,5 megapascales y en el ejemplo 2 es 5 megapascales. 5 megapascales. ¿Sí? Entonces, fíjense, los dos tienen el mismo valor promedio. La desviación estándar es distinta. Entonces, cuando yo voy y aplico la expresión de que la resistencia especificada es el valor promedio menos 1,28 de la desviación estándar, la resistencia especificada de los dos ejemplos obviamente me va a dar distinta porque cambia la desviación estándar. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos acá en esta curva. Fíjense la curva azul y la curva roja, que es el ejemplo 1, la azul, y el ejemplo 2, la roja. Tienen el mismo valor promedio, o sea, las dos tienen el mismo pico, pero fíjense que como la curva azul es más paradita, tiene menos dispersión. La curva roja es más achatada, tiene más dispersión. ¿Qué es lo que uno busca en un hormigón? Es que tenga la menos dispersión posible. ¿Sí? Entonces, fíjense que ese cambio, el valor, si bien el valor promedio es el mismo para los dos hormigones, pero la resistencia especificada es distinta. Y acá se lo ve en números. La resistencia especificada del primer ejemplo es 17 megapascales y la del segundo ejemplo es 14 megapascales. Entonces nunca ustedes se confíen del valor promedio de resultados. Necesitan saber cuánto se dispersan, cuánto se alejan ustedes de ese valor promedio. ¿Sí? Porque cuanto más dispersión haya, es menos eficiente su proceso. El proceso de elaboración de hormigón, cuanto más dispersión hay, es menos eficiente. ¿Sí? Veamos, ¿se entiende más o menos? Sí, profe. En el ejemplo 1 y en el ejemplo 2 hablamos de dos hormigones diferentes. Son dos, cada curva es un hormigón. Ajá, o sea, son probetas tomadas de dos hormigones diferentes. Exactamente. Ah, bien, Sí. ahora sí. Hormigones distintos. Ahora bien, veamos el ejemplo 3 y el ejemplo 4. En el ejemplo 3, yo voy a partir al revés, voy a decir, mira, los dos me dan, el ejemplo 3 y el ejemplo 4, los dos me dan la misma resistencia especificada, 30 megapascales. Los dos son H30, tanto el amarillo como el verde. ¿Sí? ¿Qué cambia en uno y otro? A ver, sin número, ¿cuál de los dos hormigones, del amarillo o el verde, creen que es mejor? El amarillo El amarillo. ¿Por qué? tiene menor Sí, está muy bien, dispersión. porque La exactamente. dispersión. Los Ajá. dos son H30. Muy bien, exactamente, los dos son H30. Pero tienen la mayor dispersión, me da mayor incertidumbre, porque así como, fíjense, el hormigón verde que me da H30, yo he registrado valores de 50 megapascales, 50 y más todavía megapascales. En el amarillo no tanto, no valores tan altos, no importa, a mí lo que me interesa es que tenga menos dispersión los resultados. La mayor dispersión me está diciendo que tengo más incertidumbre, así como tengo valores muy altos, también tengo valores muy bajos, entonces eh, lo ideal es ustedes que tengan la menor dispersión posible. Entonces ahí en el ejemplo 3 y el ejemplo 4 se ve clarito cómo un mismo hormigón, perdón, una misma resistencia especificada de dos hormigones distintos, que son el amarillo y el verde, los dos me dan H30, pero hay diferencia en cuanto a la producción. Fíjense que en el ejemplo 3 tengo un promedio de 34 megapascales y una desviación estándar de 3,1. Y eso me transforma un H30. En el ejemplo 4 tengo mayor resistencia promedio y mayor dispersión de resultados. ¿Sí? Entonces, de vuelta, el hormigón amarillo en este caso es mejor. ¿Qué estoy viendo acá? Fíjense cómo los dos tienen la misma resistencia especificada, pero la dispersión es lo que me está indicando cuál es el mejor hormigón. Y en el ejemplo 1 y el ejemplo 2 los dos tienen la misma resistencia promedio, pero el promedio no me dice nada, no me dice nada.
de vuelta qué dispersión tenemos para poder clasificar ese hormigón, ¿sí? Y ahí se ve clarito cómo ante la misma resistencia promedio, pero menor dispersión, me da una mayor resistencia. Ese mismo hormigón, una resistencia especificada. ¿Se entiende más o menos estos 4 ejemplos que acabamos de presentar? Sí, profe. Bueno, ¿esto por qué es importante para nosotros que vamos a dosificar? Porque si yo tengo que, hemos dicho nosotros hay que hacer un H20. Nosotros estamos buscando un H20. Entonces, ¿qué valor ¿se acuerdan qué decía la ley de Abrams? ¿Qué decía la ley de Abrams? Cuando hemos visto hormigón en estado endurecido, hemos visto una curva característica que tenía en cuenta relación agua-cemento y resistencia. ¿Qué decía esa ley de Abrams? ¿No se acuerda ninguno que decía la ley de Abrams? ¿Nadie que anime a decirme algo? ¿Cómo varía la resistencia del hormigón en función de la relación agua-cemento? ¿Me escuchan, chicos? ¿Me están escuchando? Hola, hola. Sí, no me acuerdo, profe, estoy buscando mis apuntes que decía la ley de... Bueno, busquen en los apuntes, sí, o en el libro, lo que tengan. Algo que De tengan. Inge y de la relación agua-cemento, Sí. que decía que cuanto más diluida, menos el efecto cementante, que no, algo así. O en No. condiciones de obra con agregado limpio, la resistencia a compresión del hormigón en función del agua, relación de agua-cemento. Bueno, ¿y cómo es esa relación? Inversamente proporcional, Inge. Bueno, ahí está. Ujú. Inversamente significa más relación agua-cemento, menor resistencia en mi hormigón, ¿sí? Entonces, evidentemente, tengo que definir, ¿sí? Eso es lo que dice la ley de Abrams. La resistencia del hormigón es inversamente proporcional a la relación agua-cemento. La resistencia del hormigón es inversamente proporcional a la relación agua-cemento. A ver, chicos, si tienen los apuntes, tienen los libros, para eso son apuntes, para eso están, y no estoy tomando examen, simplemente estoy preguntando para que vayan hilando en su cabeza los conceptos que venimos viendo. Entonces, si hacemos una pregunta y los tienen los apuntes, saben que lo han visto en el libro, ¿no? Busquen y den la respuesta, ¿sí? Para eso, si no, yo les doy el capítulo del libro y me voy a dormir y les digo, estudien el capítulo 7, 8, 9 y listo, y nos vemos dentro de 2 semanas y, y me doy por dada la clase. Entonces, tratemos de participar, tratemos de participar. Relación agua-cemento es condición imprescindible para lograr una determinada resistencia. Si yo estoy buscando una resistencia en el hormigón, hay una relación agua-cemento que está asociada a esa resistencia. Obviamente, para el tipo de cemento que esté usando, para las condiciones de obra que esté trabajando, para la característica de los materiales con los que esté haciendo el hormigón, pero siempre si yo agarro unos determinados materiales, agregado grueso, agregado fino, un determinado cemento, una misma calidad de agua, tengo el mismo proceso de elaboración del hormigón, siempre que yo haga hormigón de una determinada manera,
y modifique la relación agua-cemento, voy a modificar la resistencia. Siempre. Entonces, es inevitable que hay es inevitable pensar que hay un parámetro asociado a esa resistencia que uno está buscando. Y ese parámetro es la relación agua-cemento. ¿Sí? Ahora bien, si yo logro vincular resistencia con relación agua-cemento, yo lo que tengo que vincular es eso, resistencia con relación agua-cemento. ¿Con qué resistencia voy a trabajar? ¿Con la resistencia especificada o con qué valor de resistencia voy a trabajar? ¿Sí? A ver, vuelvo a plantear la pregunta, hay una unicidad entre resistencia, una relación unívoca, ¿sí? Un valor de resistencia está asociado a un único valor de relación agua-cemento, ¿sí? Es siempre así. Entonces, ¿cuál es el valor de resistencia que yo voy a considerar para dosificar mi hormigón? ¿Cómo lo voy? Y ahí es donde interviene un concepto que se llama resistencia de diseño, que no es la resistencia especificada. Yo tengo que hacer un H20, y tengo que asociar un valor de relación agua-cemento a ese H20. Yo no puedo decir que para lograr esos 20 megapascales de resistencia especificada tengo que tener una determinada relación agua-cemento. Tengo que trabajar con otro valor de resistencia. ¿Por qué? Porque en ese valor de 20 megapascales no estoy contemplando qué dispersión tienen mis resultados. Yo digo, son 20 megapascales, listo, yo ya sé que son 20 megapascales de resistencia especificada. Ahora bien, tiene mucha dispersión, poca dispersión los resultados, no los tengo ponderado en esos 20. Cuando yo digo simplemente H20, no tengo ponderado si tengo más o menos dispersión de los resultados. ¿Cuál es el valor de resistencia que sí estoy pudiendo ponderar de alguna manera esa dispersión? ¿Cuál piensan ustedes que es el valor de resistencia que podría llegar a contemplar dispersión de los resultados? Y dije la Ahí, desviación en estándar, ¿puede ser? Pero, bueno, sí, está asociado con la desviación estándar. Está muy bien, está bien, pero yo la desviación estándar la tengo que conocer, ¿sí? Tengo que conocer ese valor de desviación estándar. No siempre lo voy a conocer, partamos de ahí. Está muy bien, es la desviación estándar la que me va a dar. Ahora bien, ¿qué valor de resistencia? Porque la desviación estándar no es una resistencia propiamente dicho, es un valor de desviación, cuánto se desvía cada valor individual del promedio. Entonces, si vamos a ver en esta curva, volvamos a las curvas con las que estamos trabajando. Si yo tengo el hormigón amarillo y el hormigón verde, son los dos hormigones H30 que vimos recién. ¿Sí? Lo vimos acá, son los dos H30. ¿De qué manera puedo contemplar la dispersión de los resultados? ¿De qué manera puedo contemplar la dispersión de los resultados sin conocer la desviación estándar? Vamos a suponer, ahí está la expresión, yo no la conozco este valor, lo desconozco, porque no tengo el análisis estadístico, porque la planta nunca lo hizo, pero aún así yo tengo que poder diseñar ese hormigón, no lo tengo el valor ese de desviación estándar. Entonces, en esa expresión que tengo ahí, ¿qué valor debería poder considerar? Ya sé que mi especificada es 30, ¿sí? Y 5, si yo le digo, la especificada es 30, y el promedio es, como está acá, el promedio es 34 en el ejemplo amarillo, vamos a hacer de cuenta que no sé cuánto es la desviación estándar. Ahí lo pinto de negro.
lo desconozco. ¿Sí? ¿Cuál de los dos hormigones, sin saber la desviación estándar, cuál de los dos hormigones es mejor? El más próximo a la resistencia que buscamos, en este caso 34. A ver, ¿cuál va? Por ahí anda la cosa. Elaboramos un poquito mejor la respuesta. Está por ahí la cosa. Hagamos de cuenta, yo ahí te presento y digo, mira, los dos son H30. Estamos de acuerdo que los dos son H30, porque el valor me da F'C 30 megapascales. Ahora bien, yo te digo, ¿cuál de los dos hormigones me está indicando que tiene menos dispersión o más dispersión? ¿Cómo lo identifico eso? Pero tenemos el gráfico que no, Inge. Pero no lo tenés al gráfico, así como no lo tenés al gráfico. Así como no Ahora existe. sí. No lo tengo. Hacé cuenta que vas a una planta de hormigón que no tiene nada, ni computadora, nada, y vos le decís, bueno, vamos a hacer un H30. Y vos vas a sacar probetas y no tenés valor de desviación estándar, lo suficiente para calcular. Entonces, ¿cuál de los dos hormigones, entre el amarillo o el verde, es un mejor hormigón sin conocer la desviación estándar? Como son valores promedios, ¿Sí? por ejemplo, en el verde nos está dando valores muy altos, que quizás porque la mayoría tienen ahí ese más, de los valores, las probetas están con valores mayores, como 39, 30. Entonces el de 34 se aproxima más al que nosotros buscamos, quizás por eso hay menos podría ser que... Bien, a ver, ¿alguien más que aporte? Es por ahí la cosa. No, bueno, podría ser, ¿cómo se llama? Que está en la relación agua-cemento de uno, ¿cómo sería? Es mayor la relación agua-cemento de la que tiene valores más altos, Inge, algo así. A mí me mareó. Te has mareado porque has dicho, iba por ahí y lo has dicho al revés. Vamos, armemos un poquito entre las últimas dos respuestas que han estado bastante cerca. De estos dos hormigones, el amarillo y el verde, yo sé que el mejor hormigón es el amarillo porque tengo una resistencia promedio que está más cercana a la especificada, ¿sí? O sea, tengo un promedio que está más cerca de la especificada, me está diciendo que tiene menos dispersión, sin siquiera calcularla ni verificarla. Yo sé que está más cercano. Este 39 se aleja un poco más, y como decía un compañero, si bien me da 39 de promedio, tengo valores más altos y valores más bajos que esos 39, muy superiores a estos 34 megapascales. Ahora bien, como yo tengo que asociar a este hormigón H30 una relación agua-cemento determinada, y como yo tengo que poder ponderar esa metodología de trabajo, es como la desviación estándar, chicos, de un proceso, es como una característica del proceso de elaboración. Es como decir, bueno, yo hago hormigones con esta desviación estándar. Si la planta tiene una desviación estándar chiquita, significa que trabaja de forma más uniforme, más pareja, versus que tenga más dispersión. Es como calificar de alguna forma la metodología de trabajo, ese valor de desviación estándar. Entonces, cuanto menos dispersión tengo, es una característica de que tiene una mejor forma de hacer hormigón. Y inclusive eso uno de ustedes lo pueden mejorar. Si yo agarro y empiezo a trabajar en la planta que elabora el hormigón número 4, y lo primero que voy a hacer es decir, bueno, ¿qué acciones debo tomar para reducir ese valor de desviación estándar? ¿Qué es lo que debería hacer para que mis resultados no sean tan dispersos? ¿Sí? Bueno, ahora bien, hay un valor, un compañero lo mencionó recién, hay un valor que está asociado, un valor de relación agua-cemento asociado a estos valores de resistencia, ¿sí? Porque yo quiero hacer un H30, ¿sí?
Si yo digo, si para este H30, 30 megapascales, para esos 30 megapascales hay asociado una relación agua-cemento, ¿sí? Supongamos que sea 0,4 relación agua, siempre la relación agua-cemento es menor que 1. Entonces, supongamos que para esos H30 yo tengo una relación agua-cemento asociada que es el 0,4. Pero obviamente que no es, no debería, si yo me voy al ejemplo, a la planta de la par, y yo hago la relación agua-cemento 0,4, no voy a obtener el mismo hormigón, porque obviamente tiene otra forma de trabajo que me genera más dispersión. Entonces, la relación agua-cemento que yo tengo que asignarle a mi hormigón es la correspondiente a la resistencia promedio, no a la resistencia especificada. Porque si es a la resistencia especificada, ahí yo veo que en el ejemplo 3 y el ejemplo 4, en teoría me van a dar, si yo doy si yo digo, para esos 30 megapascales hay una única relación agua-cemento que me permite lograrlo, ahí estoy viendo que no voy a obtener lo mismo, porque yo tengo dos hormigones distintos. Entonces tengo que, efectivamente, asociar la relación agua-cemento a la resistencia promedio. ¿Sí? ¿Se entiende esto o no? Si no, lo volvemos a explicar. No tengo ningún problema. No se entendió nada, ¿verdad? Sí, vuelvo a Disculpe, explicar, por favor, profe, que me quedan las nubes. disculpe, Bueno, Inge, justo vamos, me levanté. bueno, vamos de vuelta. Voy a dibujar voy a abrir para poder dibujar, ¿sí? Inge, Sí, o sea que la relación de cemento se le debe hacer a los valores promedios porque esos son los que nos dan la dispersión que hay, ¿verdad? de alguna forma voy a poder ponderar la dispersión. Está muy bien, va por Ajá. ahí la cosa, va por ahí la cosa. Espera. Sí. Eh, Profe dijo, hay que asociar el agua cemento con... un valor de resistencia. Mira, Ah, vamos a suponer esto, ¿sí? Voy a tratar de dibujar lo mejor posible. Sí, a ver. Vamos a tratar de hacer algo. Uy, ¿qué pasó? A ver cómo sale. Bueno, oh, qué estúpido. Bueno, esta es una ley de Abrams. Lo que tengo acá es ley de Abrams, ¿sí? Yo grafico acá resistencia. ¿Sí? Y acá tengo relación agua-cemento. Siempre se expresa de esa forma. Es la relación, es la cantidad de agua dividida en la cantidad de cemento, ¿sí? Eso es lo que me dice la ley de Abrams, ¿sí?
mayor relación agua-cemento, menor es la resistencia, ¿sí? O al revés, cuanto más sea la resistencia que uno busca, menor es la relación agua-cemento. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la idea. Ahora bien, yo les decía recién, ¿a qué valor de cuando yo diseñe el hormigón, lo estoy dosificando, a qué valor de resistencia tengo que asociar esa relación agua-cemento? Hay un único valor de relación agua-cemento para un único valor de resistencia. O sea, si yo necesito un H30, hay un único valor de relación agua-cemento que me va a permitir llegar a ese H30, ¿sí? Eso porque es una función biunívoca, hay un solo valor de resistencia para una sola relación agua-cemento. ¿Está claro eso o no? ¿Se entiende hasta ahí o no? Sí, Sí, Inge. Bueno, ahora bien, si bien yo puedo tener un mismo valor de resistencia para distintos hormigones, como vimos recién, puedo tener dos hormigones con la misma resistencia especificada, pero claramente son hormigones distintos en cuanto al proceso de producción del hormigón, ¿sí? Entonces, si los dos me dan H30, si los dos me dan H30, ¿sí? No puedo pensar que la misma relación agua-cemento me va a permitir llegar a esos 30 megapascales, porque tengo que tener en cuenta la metodología de trabajo y saber ponderar de alguna manera la dispersión que tienen los resultados. Bueno, como yo tengo que buscar para mi hormigón H30 una relación agua-cemento que me permita llegar a esos 30 megapascales, yo lamentablemente no le puedo asignar, si acá está el valor 30 megapascales, si vamos a suponer que acá está el valor de 30 megapascales, 30 megapascales. Y los 30 megapascales están acá, ¿sí? Lamentablemente, podría decir, bueno, voy a buscar mi relación agua-cemento, va a ser, si estos son 30 megapascales, me vengo hasta la curva, de ahí me vengo para acá y digo, bueno, esta es mi relación agua-cemento que me permite llegar a esos 30 megapascales, ¿sí? Eso es lo que uno debería poder hacer. Pero lamentablemente, como son dos hormigones distintos, yo no puedo hacer esta relación, porque del promedio de los resultados es distinto. Entonces, yo tengo que asociar la relación agua-cemento de mi hormigón a lo que se llama resistencia de diseño, que pondere de alguna manera la metodología de trabajo de la planta de hormigón. De tal manera que, obviamente, si trabaja mejor, tengo una determinada relación agua-cemento que si trabaja de forma más descontrolada. Tengo que ponderar, tengo que poder asociar una relación agua-cemento a una resistencia, pero que además contemple la forma, la metodología de trabajo y la dispersión de los resultados. Entonces, sería incorrecto determinar una relación agua-cemento correspondiente a los 30 megapascales. Yo tendría que asignarle una relación agua-cemento al valor de resistencia promedio, ¿sí? Al valor de resistencia promedio, para que de esa forma tenga en cuenta la dispersión de los resultados, la metodología de trabajo, etc. Entonces, fíjense que si yo tengo el ejemplo 3 y el ejemplo 4, 34 y 39 megapascales, para lograr H30 en los dos casos, yo voy a tener distintas relaciones. Supongo que acá estén los 34 megapascales.
y acá supongamos que estén los 39, son distintas relaciones agua-cemento para lograr en definitiva el mismo H30. Pero ¿por qué son distintas relaciones agua-cemento? Porque tienen en cuenta la dispersión de los resultados en esta situación y en esta situación. ¿Se entiende más o menos, chicos? Sí, Inge. Sí, Inge, sí se entiende. ¿Se ha entendido mejor? Sí, que sí. Bueno, entonces yo tengo que buscar en mi ley de Abrams, en mi curva, que va a depender del tipo de cemento, del tipo de agregados, del tipo de curado, de un montón de variables. Esta curva no es única y universal. Depende si es un CP30 es una curva, si un CP40 es otra curva, si un CP50 es otra curva, ¿sí? Ya que estamos, lo mencioné, esta supongamos para el CP30 que estamos trabajando. El CP40 va a estar, ¿qué fue que ha salido? El CP40 va a estar por acá. Y si ustedes hacen un CP50, va a ser una curva por acá. ¿Sí? Entonces, estoy con el dibujo mal. Bueno, entonces eso es como si fueran tres tipos de cemento. Esa curva una la debería poder construir con el tiempo, ¿no? Si no la tiene, hay que buscarla de alguna forma. Entonces, fundamental, ¿a qué valor de resistencia tengo que asociar esa relación agua-cemento que estoy buscando para mi hormigón? Entonces, no le puedo asignar directamente a la resistencia especificada porque no me está cuantificando qué dispersión tienen esos resultados. No me está cuantificando. Entonces tengo que apelar al valor de resistencia media y ahí asignarle un valor de relación agua-cemento. ¿Sí? Para ese valor de resistencia media. Y eso es lo que se llama resistencia de diseño. Es decir, para cerrarlo al concepto nosotros denominamos un hormigón con su resistencia especificada, pero lo vamos a diseñar con su resistencia promedio. Lo vamos a diseñar con su resistencia promedio. Cuanto más se aleje la resistencia promedio de la resistencia especificada, estoy cuantificando que tengo un proceso con más defectos o menos controlados. Cuanto la resistencia promedio se aproxime mucho a la resistencia especificada, significa que tengo menor dispersión, tengo más controlada la cosa. Entonces, si yo asocio a ese valor de resistencia promedio, que a partir de ahora le llamamos resistencia de diseño, estoy contemplando esa dispersión que en principio la perdía de vista, en principio no la tenía en cuenta, ¿sí? ¿Se entiende más o menos el concepto que estamos planteando? Sí, profe, sí se Sí, entiende. Inge. ¿Se entiende? Bueno, gracias a Dios.